¿Qué es ese código secreto que mueve el universo? ¿Existe realmente un lenguaje oculto capaz de transformar el destino de quien lo conoce? Este misterio ha sido guardado por siglos, pero hoy está a punto de ser revelado para ti a un poder que combina mente, palabra y fe para hacer que el éxito sea inevitable. Prepárate para descubrir cómo la voz que usas cada día tiene la llave para crear o destruir tu realidad. Lo que vas a escuchar cambiará tu forma de entender el pensamiento ganador, la mentalidad de éxito y la manifestación de riqueza. Y lo más sorprendente, este código está mucho más cerca de lo que imaginas. ¿Estás listo para desbloquear el secreto que pocos saben y que puede transformar tu vida para siempre? La revelación más impactante está por venir. Existe algo alrededor de cada persona, algo invisible, silencioso y poderoso. Es como un viento sin sonido que sopla en la dirección de los acontecimientos de la vida, guiando decisiones, encuentros, pérdidas, ganancias. Pocos lo perciben, pero todos están siendo tocados por este código sutil, que no se ve con los ojos, pero que moldea la realidad con precisión quirúrgica. Y lo más sorprendente, este código no está lejos, está dentro de ti. Este comando oculto no viene de afuera, ni es impuesto por las circunstancias. Se genera cada vez que una palabra sale de tu boca. Sin darte cuenta, las personas crean futuros o atraen caídas con lo que dicen al despertar, al quejarse del día, al responder a un problema. Algunos llaman a esto coincidencia, pero quienes entienden de espiritualidad práctica saben que la lengua tiene poder de vida o muerte, y nunca es neutral. Todo vibra, todo comunica, todo genera impacto en lo invisible. La verdad es que existe un código universal, tan antiguo como el tiempo mismo, que escucha cada declaración que haces. Lo graba, responde y organiza tu ruta con base en eso. Y lo más curioso es que, aún sin saberlo, mucha gente está proclamando su propia escasez, con frases que parecen inofensivas. ¿Qué crees que has estado activando con tu voz últimamente? Antes de continuar, dale like a este video y compártelo con quien necesita escuchar esta verdad. Entenderás por qué. Existe una fuerza silenciosa, más poderosa que el dinero, más influyente que cualquier cargo, más determinante que cualquier diploma. Opera dentro de la mente, pero se manifiesta por la boca, moldeando decisiones, abriendo o cerrando puertas, atrayendo prosperidad o frenando destinos. Esta fuerza no está en las cajas fuertes ni en los palacios, está en cada persona, todos los días esperando para ser activada. Napoleon Hill comprendió esto como pocos. En sus décadas de estudio con los mayores millonarios de la historia, notó que el dinero no era el punto de partida, era la consecuencia. El origen de todo estaba en lo que las personas creían y afirmaban sobre sí mismas. Mientras muchos luchan por riqueza externa, los verdaderos transformadores de realidades operan en la raíz invisible. Lo que piensan, lo que creen, lo que declaran. Esta fuerza es como un fuego oculto. Quien sabe cómo encenderlo cambia su propio destino. Quien lo ignora, vive apagado, incluso rodeado de oportunidades. El dinero puede abrir puertas, pero es esta energía verbal, esta vibración espiritual alineada con la fe hablada, la que mantiene las puertas abiertas y crea caminos donde no había suelo. Pero, ¿dónde está ese botón secreto que activa el comando de la creación? Es curioso cómo muchos buscan soluciones en lugares lejanos, cuando la clave de la transformación siempre estuvo allí, dentro de la propia boca. Lo que use el du. Los labios no es solo sonido, es semilla. Y cada semilla plantada con la palabra genera un fruto invisible, que tarde o temprano se cosechará. Por eso Proverbios las 6:21 de la tarde es tan directo en la muerte y la vida, están en el poder de la lengua. Esta es una verdad espiritual que no perdona ignorancia. Las personas construyen murallas o puentes con lo que dicen. La simple phrase, nunca voy a lograrlo, puede convertirse en una maldición personal, lanzada con su propia voz. Ya el voy a vencer, aunque todo diga lo contrario, es un decreto de fe, una espada que corta lo imposible. El language no es neutral, es arma o escudo, prisión o libertad. Y lo más aterrador, no obedece comandos sin juzgar. Solo hay que hablar y el universo escucha. Napoleon Hill no lo decía con versículos, sino con sabiduría práctica. Enseñaba que la mente cree en lo que se repite con emoción. Y el vehículo de esa repetición es la lengua, que transforma pensamientos en realidad. Cada phrase is un timón que cambia la dirección del barco. El problema es que muchos tienen la lengua apuntando hacia la tormenta y ni se dan cuenta, pero hay una revelación que está por emerger del fuego de las palabras. Napoleon Hill estudió a los hombres más ricos, influyentes y exitosos de su generación. Observó sus hábitos, creencias, elecciones, pero había algo que solo sugería entre líneas, algo que pocos notaron: el poder espiritual de la palabra. En sus libros hablaba de deseo, fe y persistencia,
Pero había un elemento oculto en esa ecuación, lo que esos hombres proclamaban con autoridad. No solo pensaban en grande, declaraban con convicción, como si ya fuera realidad. Hill llamaba a eso autosugestión, pero quien entiende la sabiduría bíblica, sabe, es profecía. Personal. Es el mismo principio del hágase la luz en Génesis. Cuando alguien habla con claridad y certeza, se alinea con el código creativo del universo. Es cuando el pensamiento se convierte en decreto, y el decreto en manifestación. Muchos leen, piense y enriquézcase, y aplican los métodos solo como fórmulas mentales, pero sin la fe hablada, sin la energía verbal alineada con el propósito, el sistema no funciona. Hill sabía eso. Por eso insistía en debes repetir tus metas, en voz alta todos los días. No era motivación, era activación espiritual. Un ritual de alineación entre mente, boca y destino. Pero ¿qué pasa cuando esa voz se usa en contra de uno mismo? Una sola palabra puede levantar toda una vida o enterrarla. Santiago 3:5-6. Revela esta verdad con fuerza en la lengua. Es como un fuego, pequeña, pero capaz de incendiar un bosque entero. Es aterrador y liberador a la vez, porque eso significa que puedes cambiar tu realidad cambiando tus declaraciones. Pero también muestra que una lengua desenfrenada puede causar destrucción silenciosa, una guerra interna que muchos libran a diario. Piensa en los discursos que cambiaron la historia, líderes que usaron la voz como espada, que con palabras convocaron multitudes, restauraron naciones o causaron tragedias. La historia la escribe la boca de quien proclama con convicción. White, si eso vale para naciones, vale para familias, negocios y relaciones, porque el mundo responde a la atmósfera verbal que creas. Si declaras fracaso, el ambiente se inclina a tu orden. La realidad no es solo lo que se ve, sino lo que se activa con la boca. Las palabras positivas construyen puentes invisibles para el favor, la esperanza y la prosperidad. Las palabras negativas levantan muros que impiden el paso de la luz. Why? La mayoría vive dentro de muros que ellos mismos levantaron una palabra a la vez. Pero existe una clave escondida para transformar ese escenario. Napoleon Hill siempre afirmó: en todo lo que la mente puede concebir y creer, puede lograrlo. Pero hay un puente entre concebir y lograr. Ese puente es la palabra. El pensamiento es el embrión de la manifestación, pero solo cobra vida cuando es declarado con fe. Es como una semilla en la oscuridad hasta que no se expone a la luz de la voz. No germina, y sin germinación no hay fruto ni cosecha. La mente sola es poderosa, pero aislada es solo potencial no activado. El verdadero poder surge cuando lo que se piensa es hablado con emoción e intención. Hill llamaba eso autosugestión. La Biblia lo llama decreto profético. Y la espiritualidad práctica lo entiende como alineamiento vibracional, cuando el pensamiento encuentra la palabra. Algo es creado en lo invisible, y el universo empieza a reaccionar a esa nueva frecuencia. Piensas en un proyecto que parecía imposible. Cuando solo estaba en la mente, era solo una idea. Pero el día que dijiste, voy a hacer que esto suceda, todo empezó a cambiar. No porque la frase tenga magia, sino porque la decisión verbalizada activa un nuevo comando espiritual y mental. Eso es reprogramación consciente. White entiende esta dinámica. Empieza a usar la boca como herramienta de creación, no de sabotage. Pero ¿qué pasa cuando esas palabras se convierten en muros en lugar de puentes? Cada frase que dices es un ladrillo colocado en el camino frente a ti. Ladrillos de fe construyen puentes, protecciones y fortalezas. Ladrillos de duda y miedo se vuelven barreras, muros y laberintos. La vida financiera, emocional y espiritual de una persona es, a menudo, el reflejo exacto de lo que ha estado diciendo sobre sí misma durante años. Nada de lo que se dice se pierde en el aire. Todo construye algo, incluso una prisión. ¿Conoces ese hábito de decir soy malo con el dinero? No tengo suerte. ¿Esto no es para mí? Cada una de esas frases es un bloque de concreto hacia la escasez. Y al repetirlo con naturalidad, la persona refuerza un código mental y espiritual de limitación. Y lo contrario también es cierto. Cuando alguien dice él y yo aprender, estoy cambiando, Dios me guía en la abundancia, esos ladrillos construyen una nueva ruta sólida y segura. El poder está en entender que eres el albañil de tu propio destino. La boca es la herramienta. La palabra es el material. Y lo que construyes depende de la conciencia que cargas. Por eso, algunos viven bajo techos de miedo, mientras otros levantan palacios de propósito. Pero hay algo aún más profundo por comprender. ¿Por qué, en realidad, el lenguaje tiene ese tipo de control sobre el universo? Desde el principio, todo fue creado por una palabra. Hágase la luz, y hubo luz. No fue una acción física. Fue un decreto hablado que activó toda la existencia. Esto no es solo simbólico, es un principio eterno.
El lenguaje gobierna lo invisible. Por eso, culturas antiguas y escrituras sagradas tratan la voz como una forma de autoridad espiritual. Hablar es más que expresarse, es ordenar energía, moldear realidad, leer milagros. El universo no responde al azar, responde a lo que está en alineación con la verdad interior. Las palabras contienen códigos, llevan vibraciones, intenciones y dirección. Es como un sistema operativo invisible que responde a frecuencias habladas. Cuando alguien profiere algo con fe e intención clara, activa el mismo principio que movió los cielos y la tierra. Y cuando habla con miedo o desorden, también activa algo, pero en dirección contraria. Por eso las palabras no son solo sonidos, son llaves de acceso. El universo, como una caja fuerte, solo se abre cuando la combinación correcta es pronunciada con claridad y fe. Quien entiende esto deja de hablar por hablar y empieza a proclamar con propósito. Pero hay un peligro sutil. ¿Qué pasa cuando se habla en automático o sin conciencia todos los días? La mayoría de las personas vive en modo automático, repitiendo frases, pensamientos y expresiones sin percibir el peso espiritual que llevan. Así, día tras día, van programando su propia realidad sin querer. Frases como nada me sale bien o esto es muy difícil parecen inocentes, pero son códigos de comando que el universo obedece con exactitud. No es magia, es ley. La boca se convierte en un sistema de programación invisible, y la mente, como computadora, ejecuta todo lo que se repite con frecuencia. Por eso las palabras tienen el poder de atar o liberar destinos, aunque sin intención. Quien declara fracaso, escasez o desánimo está, en la práctica, construyendo esa realidad con su propia voz. La buena noticia es que ese sistema puede ser reprogramado en cualquier momento, con conciencia y autoridad espiritual. Napoleon Hill ya alertaba sobre el poder de la repetición. Lo que repites con emoción se vuelve creencia. Y lo que se vuelve creencia se convierte en comando permanente. Por eso, una simple frase, dicha varias veces al día, puede ser más poderosa que años de esfuerzo. El lenguaje es semilla y raíz al mismo tiempo. Pero, ¿cómo usar esa fuerza conscientemente sin caer en el ciclo del autosabotaje? Napoleon Hill decía que todo comienza con un deseo ardiente. Pero el deseo solo es una llama débil si no se alimenta con fe y declaración verbal constante. Es como un engranaje sagrado. El deseo hace girar la rueda, la fe da el combustible invisible, y la declaración pone en marcha el motor. Esa es la verdadera máquina mental capaz de transformar pensamiento en riqueza, idea en realización, fe en realidad concreta. La mayoría sueña en silencio, pero nunca activa el comando que cambia el mundo a su alrededor. Quieren, pero no declaran con autoridad. Ahí es donde la máquina se oxida. Hill fue claro: debes decir en voz alta, todos los días lo que quieres lograr, como si ya fuera verdad. No es superstición, es programación espiritual y emocional. Cuando la boca se alinea con el pensamiento y la emoción, todo y este trípode, deseo, fe y declaración, es el mismo que Jesús enseña cuando dice así: crees y dices, se hará. No basta creer. Hay que proclamar con convicción, porque esa vibración es la que el universo reconoce como señal de acción. Una fe silenciosa puede apagarse con el tiempo, pero la fe que habla, decreta y sostiene el enfoque se vuelve irresistible ante la realidad. Pero ¿cómo se transforma esa energía en resultado visible? El poder de las palabras no se detiene. En la voz crea un ciclo invisible dentro del alma. Cuando algo es hablado, se activa automáticamente una emoción: miedo, coraje, duda o esperanza. Esa emoción, a su vez, impulsa una acción. Y esa acción, repetida, moldea los resultados en la vida, es decir, en lo que dices. Define lo que sientes determina lo que haces, y lo que haces construye tu realidad. Imagina una persona que constantemente repite, no soy capaz. Cada vez que sale esa frase de su boca, despierta una emoción de fracaso e inseguridad que reduce la energía para actuar. El ciclo se cierra con resultados negativos, que confirman la profecía de la lengua. Pero también es verdad lo contrario. Una palabra de fe genera coraje, que lleva a la acción determinada y finalmente al éxito. Ese ciclo es el motor invisible de la transformación personal. Este mecanismo es una de las claves del secreto del universo. Comprender que no basta pensar o querer. Hay que usar la lengua consciente para activar las emociones correctas, que disparan acciones poderosas. La reprogramación del habla es el primer paso para romper ciclos malos y crear nuevos caminos. Pero eso es solo el comienzo de lo que el código puede desbloquear. Cambiar el destino comienza en la boca. Cuando el lenguaje se transforma, el universo responde con una nueva vibración, un llamado a la renovación de la realidad. Muchos viven atrapados en patrones antiguos, pero la verdadera liberación espiritual y financiera surge cuando se inicia la reprogramación de las palabras. Cambiar el discurso de escasez por el de abundancia consciente
es el primer paso para activar el código que mueve el universo. La transformación real ocurre cuando alguien entiende que no solo el pensamiento crea, sino el alineamiento entre mente, palabra y fe hablada. El cambio en la boca genera una nueva atmósfera energética a su alrededor, un escudo y espada en la guerra espiritual contra el autosabotaje. Quien cambia el discurso cambia la identidad, y quien cambia la identidad cambia el camino de la vida. Este desbloqueo no es magia, es decisión y impulso diario. Es saber que la lengua tiene poder de profecía, y que lo que siembras con la boca se cosecha en frutos de prosperidad o adversidad. La clave está en la conciencia de lo que se declara, y en el compromiso de elegir palabras que activen bendiciones, renovación y favor, creando un ambiente donde los milagros pueden suceder. Pero ¿cuál es el enemigo interno que insiste en sabotear este proceso? Muchas veces, el mayor enemigo de los sueños está dentro de nosotros, en forma de palabras que minan la fe y la esperanza. La lengua, que debería ser un instrumento de creación y bendición, termina funcionando como un arma invisible, saboteando todo lo que se desea. Es una especie de guerra espiritual interna, donde cada palabra negativa es un disparo contra el propio propósito. Es común escuchar frases como "esto nunca funcionará" o "no soy capaz", e incluso repetirlas sin percibir el daño que causan. Estos decretos silenciosos son verdaderas profecías autoimpuestas, que bloquean la manifestación de la creación divina en la vida. La transformación comienza cuando se reconoce esta batalla y se toma el control de la voz, asumiendo la autoridad para declarar la verdad del propósito. Napoleon Hill enseñaba que la fe verdadera es activa, habla y profesa. Cuando la lengua está alineada con el espíritu y el pensamiento, se convierte en una fuerza imparable de cambio. Pero mientras las palabras negativas dominen, el enemigo interno sigue al mando, impidiendo la renovación, el favor y el milagro que ya están destinados. ¿Cuál es el siguiente paso para romper esta prisión? Las palabras son semillas invisibles que siembras todos los días, y la cosecha de ellas es inevitable. Cuando alguien declara fe, esperanza y propósito, está plantando un jardín de bendiciones que florecerá en el momento adecuado. Pero cuando las palabras están cargadas de duda, miedo y desistimiento, la cosecha será de obstáculos y limitaciones. Esta es la ley del universo, un ciclo espiritual y práctico, donde la voz es el jardinero del destino. Piensa en un agricultor que elige cuidadosamente su semilla. Sabe que cada semilla genera un fruto diferente. Así también son las palabras que escogemos usar a diario. Cada declaración es una semilla plantada en la mente, en el alma y en el ambiente que nos rodea, creando una atmósfera que puede atraer prosperidad o escasez. Esta es la sabiduría que Napoleon Hill intentaba transmitir y que es reafirmada por la Biblia. La transformación ocurre cuando se toma conciencia de la calidad de las semillas que se lanzan con la boca. Es una decisión poderosa elegir sembrar palabras que crean vida, que abren puertas y que manifiestan la creación divina. Y esa decisión diaria es lo que separa a quienes permanecen en la estancación de quienes alcanzan el milagro y la renovación. Pero ¿cuál es el paso final para alinear boca, mente y universo? El verdadero poder está en alinear cada palabra que sale de tu boca con tu propósito más profundo. Cuando hay conciencia, fe hablada e intención clara, tu voz se convierte en un comando directo al universo, activando fuerzas invisibles que conspiran a tu favor. Es como poner el timón en la dirección correcta y sentir el barco navegar con la corriente del destino. Esta armonía genera una transformación continua que impacta todos los aspectos de la vida. Napoleon Hill reveló que ese alineamiento no es un acto aislado, sino un compromiso diario de declarar quién eres y qué has venido a realizar. Es una profecía personal que debe repetirse, sentirse y proclamarse con emoción, porque solo así el universo reconoce la energía y responde con milagros, oportunidades y renovación. Sin esta sincronización, todo permanece estancado, incluso con esfuerzo. Por eso, al tomar el control de tu lenguaje, no solo cambias tu vida, sino que te conviertes en parte del movimiento universal que crea y renueva. Cada palabra alineada es un paso en el camino de la prosperidad, la riqueza y la sabiduría espiritual. Ahora que este secreto fue revelado, ¿qué decisión estás? Listo, si este video te habló, dale like, comparte y suscríbete. El mundo necesita personas despiertas. ¿Ves? Tú seas una de ellas. La verdadera transformación comienza cuando se vive y se siente profundamente cada palabra, cada pensamiento, cada intención, porque el secreto del código que mueve el universo está dentro de ti, en la voz que eliges declarar, en la fe que eliges alimentar, en la conciencia que eliges despertar. Esa es la clave para un cambio real y duradero, que convierte sueños en realidad y abre puertas a la prosperidad. Si este contenido despertó algo en ti, compártelo con quien necesita cambiar su mentalidad. Dale like, comenta
y suscríbete al canal. Dinos aquí abajo qué palabra estás decidido a declarar todos los días para transformar tu vida. Tu voz tiene el poder de crear milagros, renovación y libertad financiera. Recuerda, el universo siempre está escuchando. Usa tu voz como un instrumento de creación divina. El futuro es de quienes se atreven a hablar con fe, a sembrar palabras positivas y a cosechar una vida plena de favor, abundancia y propósito. ¿Estás listo para asumir este comando?